Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a aprender lo que son las curvas cónicas y cómo se obtiene. Una curva cónica o simplemente cónica es aquella curva que resulta de la intersección entre un cono y un plano. Si el plano no pasa por el vértice del cono, se obtienen las cónicas que vamos a estudiar, que son la elipse, la parábola y la hipérbola. Un caso particular de elipse es la circunferencia, que también veremos cómo se obtiene. Como he dicho, las curvas cónicas se obtienen a partir de la intersección entre un cono y un plano. Luego, si queremos obtener una cónica, tenemos que partir de un cono. En este caso, tenemos que usar el cono completo, es decir, con las dos ramas, la rama superior y la inferior. Ambas se unen en un punto que es el vértice del cono. Para representar el cono, he usado un cono seccionado por dos planos paralelos entre sí y perpendiculares al eje de revolución del cono. La distancia entre cada uno de estos planos y el vértice del cono es la misma. En realidad, el cono es infinito y no tendría que tener sus planos horizontales. El problema es que no lo podríamos dibujar. Es por eso que en este caso, en las curvas como la hipérbola o la parábola, vamos a obtener una curva que no es la real, sino que está cortada por un punto. La curva real sería infinita. Vamos a ver cómo obtenemos una elipse. La elipse es la intersección entre un plano y un cono de tal forma que el plano tenga un ángulo respecto al eje de revolución del cono que sea entre 90 grados, que sería un plano horizontal para este cono representado, y el ángulo de la generatriz. Por ejemplo, este plano cuyo ángulo con la vertical, que es el eje de revolución del cono, es mayor que el de la generatriz y menor que 90 grados, es decir, no llega a ser perpendicular al cono. Si este plano fuese perpendicular, lo que obtendríamos en lugar de una elipse sería una circunferencia. Por eso es un caso particular. Nosotros nos vamos a centrar en todas las elipses, entre las que está incluida la circunferencia. Podemos ver que el plano trazado interseca con la proyección en alzado del cono en dos puntos, pero ambos están en la parte inferior del cono, podrían estar también en la superior, y uno en cada lado, uno por la izquierda y otro por la derecha. Es importante el hecho de que esos dos puntos están o los dos por encima del vértice o los dos por debajo. En el caso de la elipse nunca puede estar un punto por encima y otro por debajo. Vamos a pasar ahora a esta otra perspectiva en la que se ve perfectamente cómo corta el plano al cono. Si marcamos la intersección entre las dos figuras, el plano y el cono, obtenemos la curva que estábamos intentando obtener, que es precisamente la elipse. De esta representación lo único que nos interesa es la elipse. Es por eso que en lugar de verlo en cualquier otra vista posible, vamos a ver la proyección sobre el plano que hemos dibujado. Si ocultamos el cono, podemos ver perfectamente la forma de la elipse que todos reconocemos como una elipse. Y ahora ya solo nos falta saber qué es realmente una elipse. Además de ser la intersección de un plano con un cono con las condiciones que he explicado antes, la elipse es una curva plana, como hemos visto, está sobre un plano, luego es plana, y es cerrada. Es importante el hecho de que sea cerrada porque las otras cónicas que vamos a ver, la parábola y la hipérbola, no son cerradas. Además, la definición de elipse es el lugar geométrico de todos los puntos del plano, tales que la suma de las distancias a dos puntos fijos, llamados focos, es constante. En un vídeo próximo veremos más propiedades de la elipse y profundizaremos en estas. Además, veremos la importancia y el interés de esta definición que acabamos de dar sobre qué es una elipse. Vamos a pasar ahora a obtener una parábola. Como la parábola es otra cónica, tenemos que partir del mismo cono. Podría ser otro cono, pero vamos a usar el mismo. En este caso, el plano que vamos a emplear, este dibujado, podemos ver que tiene respecto al eje de revolución, a la vertical del cono en este caso, el mismo ángulo que la generatriz. Podemos ver que la generatriz y el plano son paralelos. Esto supone que el plano y el cono, en su proyección en alzado, solo tengan un punto de intersección.
que es en una de las generatrices. Podemos ver que no hay más intersecciones entre las dos figuras, ni por encima ni por debajo del vértice. En esta representación sí que vemos que el plano corta con la base del cono, pero como he dicho antes, el cono en realidad no tiene base, es infinito. Luego esta curva va a ser infinita y por tanto va a ser una curva abierta. Al igual que antes, vamos a marcar la intersección para verla mejor y nos vamos a situar de forma que veamos la proyección de esta representación sobre el plano. Ocultaremos el cono y veremos la forma de la parábola completa. Esta sería nuestra parábola y, como he dicho, tenemos una recta vertical que en realidad no tendría que estar. Se debe haber cortado el cono por un punto y nos aparece una parábola cortada en un punto, pero la parábola, las dos ramas de la parábola tendrían que ser infinitas. El problema es que no las podemos representar de ninguna forma y mucho menos intentamos obtenerlo como una intersección entre un cono y un plano mediante un programa de ordenador. La definición de parábola es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de una recta llamada directriz y de un punto interior a la parábola al que vamos a llamar foco. Es decir, que la distancia de cada punto de la parábola a la directriz, que es una recta, va a ser la misma que la distancia entre ese mismo punto y el foco de la parábola. En un futuro vídeo explicaré mejor a qué me refiero con esto y veremos también algunas propiedades de la parábola. Y ya llegamos a la tercera y última cónica, la hipérbola. Esta vez, como las dos anteriores, vamos a partir de un cono, el mismo cono que en los casos anteriores. En este caso, el plano a emplear va a ser el que tenemos dibujado, que interseca con el cono en dos puntos, ambos a izquierda o a derecha del vértice. No es posible que una intersección esté a la izquierda y otra a la derecha, y siempre va a haber una por encima del vértice y otra por debajo. En esta cónica, al igual que pasaba en la parábola, vamos a ver que también hay una intersección entre el plano y la base del cono. En este caso habrá dos, una en el extremo superior y otra en el inferior, pero como esas bases en realidad no existen, el cono es infinito, esa intersección no la tenemos que tener en cuenta. Es importante destacar que este plano que hemos empleado no tiene por qué ser paralelo al eje de revolución del cono. En muchas ocasiones nos puede parecer que sí, pero en otros ángulos llegamos también a una hipérbola, siempre y cuando no lleguemos al ángulo de la generatriz, donde obtendríamos nuevamente una parábola. Aquí vemos mejor la construcción que nos queda. Si marcamos la intersección con una curva, obtendríamos la hipérbola que estamos buscando. Ahora vamos a pasar a ver la proyección sobre el plano para obtener la hipérbola que todos conocemos y que realmente es la que vamos a emplear. A primera vista puede parecer que no es una hipérbola, que ni siquiera es simétrica, porque vemos el vértice del cono que está mucho más cerca de un lado de una de las ramas de la hipérbola que de la otra. Además están cortadas por distintos puntos, no parece que sea simétrico y sabemos que una hipérbola debe ser simétrica. Si hacemos zoom de forma que no veamos la intersección entre el plano y las bases del cono, podemos ver que ya sí empieza a aparecer una hipérbola. Además, al ocultar el cono ya no nos parece que esté desplazada. A partir de esta aparente hipérbola podemos trazar una recta que equidiste de las dos ramas y veremos que realmente es su eje de simetría. Como veremos en futuros vídeos, junto con otras propiedades, veremos que estos dos ejes que hemos dibujado van a ser ejes de simetría.
es decir, la hipérbola es simétrica respecto a dos ejes distintos. Lo que nos conduce a decir que la hipérbola en realidad es simétrica respecto a un punto, siendo ese punto la intersección de los dos ejes. Como he dicho antes, existe una hipérbola que sería un caso concreto, y es aquella en la que el plano es vertical, o mejor dicho, el plano es paralelo al eje de revolución del cono. En este tipo de hipérbolas sí que coincide que si trazamos un plano paralelo a las bases, es decir, perpendicular al eje de revolución que pase por el vértice, la intersección entre ese nuevo plano y el plano que hemos empleado para obtener la hipérbola nos dará el eje de simetría o uno de los dos ejes de simetría de la hipérbola. A esta peculiaridad se debe que muchas veces cuando pensamos en una hipérbola pensamos en que únicamente se puede obtener a partir de un plano paralelo al eje de revolución, pero eso no es cierto. La definición de hipérbola es algo más compleja que la de la parábola o la de la elipse. La definición de hipérbola es el lugar geométrico de los puntos de un plano tales que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos, a los que llamaremos focos, es igual a la distancia entre los dos vértices de la parábola, siendo esta distancia positiva y constante. Si esta definición no ha quedado clara, no os preocupéis porque en el vídeo en el que explicamos todas las propiedades hablaremos de ella y quedará todo mucho más claro. Y ahora que ya sabemos lo que es una curva cónica, lo que es una elipse, lo que es una parábola, lo que es una hipérbola y de dónde se obtienen estas curvas cónicas, ya podemos empezar a dibujarlas y a emplear sus propiedades para calcular, por ejemplo, sus tangentes o puntos de las mismas sin dibujar toda la curva o lo que sea que nos puedan pedir en un ejercicio de dibujo técnico. Y es precisamente en eso en lo que nos vamos a centrar en los próximos vídeos. Todos estos vídeos estarán dentro de una lista de reproducción para que los tengáis accesibles en todo momento. Espero que os haya gustado el vídeo y si es así os agradecería que os suscribierais y lo compartieseis con vuestros amigos o con alguien a quien le pudiese interesar.